hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 15. Alguien estaba de mi parte. La puerta metálica se cerró y una vez más me hallé solo en mi celda. La comida me esperaba en medio del suelo. Parecían papillas de puré marrón, pero en cualquier caso comí un poco, untando trozos de torta en el puré. Mientras probaba bocado pensé en los sucesos del día. Por lo que Glenn me había dicho, tenía algunas esperanzas de que por fin me concedieran la libertad. Casi no podía creer lo vivido en la sala del tribunal. El Estado contra el señor Daniel Baumann. Creí que iba a tener la oportunidad de exponer mi injusta detención y esperaba ser liberado. Pero ahora tenía serias dudas debido a la serie de preguntas que el juez me había hecho, especialmente la de que si trabajaba para el servicio secreto de los Estados Unidos. No obstante, pareció infundirle preocupación al descubrir que no había entrevistado con ningún funcionario de la embajada. Yo quería confiar en el juez. Cuando me dijo que algún representante de la embajada de Suiza me visitaría en la mañana del día siguiente, parte de mi ser le tomó la palabra al pie de la letra. Creí que era sincero al hacer esta declaración, pero por otra parte me aseguraba que era una necedad confiar en cualquiera que estuviera asociado con el sistema judicial iraní. Al fin y al cabo, aún no se me había hecho mucha justicia. Con todo, a Glenn se le había permitido entrevistarse con funcionarios de su embajada, por lo que procuré aferrarme a la esperanza de que algún funcionario de la embajada de Suiza acudiera a visitarme en breve. Cuando hube terminado lo que quise, arrojé el resto por el sanitario. Después de fregar el cuenco y de limpiar el hule, golpeé la puerta y pedí al guardia las pastillas para dormir. Incluso, después de tomar el medicamento, permanecí despierto varias horas, intentando decidir lo que debía contar a las autoridades suizas si éstas se presentaban. Cuando aclaró la mañana, la cabeza me rebosaba con una lista de preguntas. ¿Qué estaba sucediendo con mi caso? ¿Por cuánto tiempo estaría encerrado? ¿De qué se me acusaba formalmente? ¿Conocía el gobierno estadounidense mi situación? ¿Qué estaba haciendo por ayudarme? ¿Habían publicado mi caso en la televisión del país? ¿Sabían los funcionarios de la embajada que había sido interrogado y golpeado regularmente? Días atrás, un guardia había asaltado mi celda y arrojado varias hojas de papel y un lápiz a mis pies, ordenándome una vez más escribir una lista de todo lo que había hecho desde mi llegada a Irán. Mirando retrospectivamente, la lista tenía probablemente el propósito de preparar mi comparecencia en el juzgado.
Cuando terminé de escribir la lista, el guardia no me pidió que devolviera el lápiz ni las hojas de papel sobrantes. Las escondí rápidamente debajo de la alfombra. Después del desayuno, saqué el papel y el lápiz del escondrijo y comencé a garabatear todas las preguntas que necesitaba hacer. Acababa de anotar la última cuando se abrió de repente la puerta de la celda. ¿Qué está escribiendo?, inquirió el guardia. Mi corazón sufrió un sobresalto y sentí temor. Me había centrado tanto en formular mis preguntas que me había olvidado de tener presente al guardia y su fisgonero. Nada importante, dije apresuradamente, doblando la hoja de papel y guardándola en el bolsillo delantero. Lo último que necesitaba era que ellos obtuvieran información que luego pudieran torcer y usar para incriminarme con nuevas acusaciones falsas. El guardia lo aceptó y me indicó que tomara la toalla. Un brote de esperanza surgió en mí. Era miércoles, no jueves, el día normal de la ducha. Quizás se me llevaba a la ducha para que me aseara antes de entrevistarme con algún miembro de la embajada de Suiza. Hice ademán de coger la venda, pero el guardia me detuvo. «Deme antes ese trozo de papel», me confirió. Intenté pensar rápidamente. Lo último que quería era que las autoridades de la cárcel supieran exactamente lo que iba a preguntar a los funcionarios suizos. Si no les gustaba lo que aparecía en la lista, podían fácilmente cancelar cualquier visita concertada con el personal de la embajada. «No», dije con voz casual, dudando hasta qué punto osaría resistir su exigencia. «No es nada, no lo necesita». «Démelo ya», dijo bruscamente. «Vamos», traté de engatusarle esperando que condescendiera. «No es nada importante, tan solo asuntos privados». El guardia se adelantó y extendió la mano hacia mi bolsillo. Las venas del cuello se le saltaban de ira. No tuve más remedio que sacar el papel y entregárselo. De camino a la ducha, me regañé a mí mismo por haber sido tan tonto como para escribir aquello. Había echado a perder la oportunidad de ver a alguien en la embajada de Suiza. Esperaba angustiado que eso no sucediera. El estado de ánimo del guardia no mejoró mientras estuve en la ducha. Normalmente me podían duchar todo el tiempo que quisiera, pero esta mañana el guardia cortó el agua nada más al pasar un par de minutos. Me sequé en silencio y me puse una muda limpia de pijamas antes de ponerme la venda y regresar a la celda. Eran las 10 de la mañana cuando volvió a abrirse la puerta. Esta vez, para sorpresa mía, era el señor Akram en persona. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Estás escuchando Titanes de la Fe. «Vamos», dijo con una sonrisa. Parecía contento de volverme a ver, aunque yo no me fiaba ni un pelo de él. Me puse la venda instintivamente. La posibilidad de andar por la cárcel sin ella puesta me había llegado a parecer extraña. Fui conducido por el pasillo que daba a mi celda, pero en vez de torcer a la izquierda como de costumbre, torcimos a la derecha. El corazón me empezó a latir con fuerza. No cabía duda de que algo distinto se estaba acercando. Aunque confiaba y oraba que fuera algo bueno. Recorrimos unos pocos metros más y el señor Akram me dijo: «Ya se puede quitar la venda». Me la quité y miré en derredor. Atravesamos una serie de puertas dobles y salimos a la luz del sol. ¿Qué pasará ahora?, me pregunté, elevando los ojos a la vasta expansión del cielo. «Le llevo a una entrevista con las autoridades suizas», dijo afablemente. De repente su tono cambió de manera brusca. «Señor Baumann, no debe decir ni una palabra de los interrogatorios. Estaré presente escuchándole y oiré todo lo que diga. No debe decir nada acerca del trato recibido en la cárcel.
no les incumbe a los suizos. Lo único que han de saber es que usted está bien y que ha recibido un buen trato. Si dice otra cosa, eso no redundará para su propio beneficio. ¿Entiende bien lo que le digo, señor Baumann? El señor Akram me señaló con el dedo para enfatizar su última declaración. Yo asentí y entendí exactamente lo que decía y la velada amenaza de su advertencia. No me cabía ninguna duda de que el señor Akram tenía en su poder la lista de preguntas que yo pensaba hacer. Se estaba asegurando que no me reuniera a solas con las autoridades suizas. Tanto bombo acerca de una entrevista privada, pensé melancólicamente mientras caminábamos de un lado al otro. Avanzamos en silencio junto a un jardín y un par de gallineros que supongo formaban parte del plan de reinserción laboral de la cárcel. Un poco después, vimos un edificio de ladrillo de una sola planta. El señor Akram lo señaló. «Ahí», dijo alegremente. El tono amenazante de sus comentarios previos había desaparecido. Entramos en el recibidor del edificio. «Quédese aquí», dijo el señor Akram, mostrándose tan nervioso como yo. Yo esperé en silencio. Él entró a una habitación contigua y en unos instantes reapareció. «Todo está listo», anunció entre dientes y añadió. «Recuerde lo que le he dicho. Si no responde como le he dicho, usted sufrirá las consecuencias». Seguí al señor Akram a la habitación contigua. Al fondo de una larga mesa de caoba esperaban sentados dos hombres pulcramente vestidos. Ambos se levantaron cuando me vieron entrar. «Nos alegramos de verle, señor Baumann», dijo el mayor y más alto de los dos, en un inglés inmaculado, estrechándome vigorosamente la mano. El otro hombre es Walter Graf, oficial de la embajada. Después de la presentación, me invitaron a sentarme a la mesa. Me senté frente al encargado de negocios. Noté que iba vestido con un elegante traje de rayas finas, mientras que yo llevaba el pijama de franja de la cárcel. A pesar de mi alborozo por el encuentro con aquellos hombres, de repente me sentí extremadamente cohibido por mi apariencia desafinada. Cuando el señor Steiner extraía unos papeles de su maletín, se abrió la puerta y entró el intérprete de la sala del tribunal, junto con otros dos oficiales y una mujer, ataviados con una indumentaria de aspecto iraní. Todos ellos se sentaron junto al señor Akram. La mujer sacó un cuaderno de su bolso. Yo me sentí completamente desmoralizado. Mi sueño de una entrevista privada con los funcionarios suizos se había ido al traste. Mientras pensaba qué responder, aún sonaba en mis oídos el eco de la amenaza del señor Akram. «Vayamos al grano», dijo el encargado de negocios en un tono profesional. El intérprete tradujo sus palabras al farsi para el resto de los presentes. «Señor Baumann, ¿sabe usted de qué le han acusado?», me preguntó David Steiner. «No, señor», respondí. «No tengo ni idea». Aunque no se me había notificado ninguna acusación formal, me di cuenta de que sospechaban que trabajaba para la CIA, lo cual podría acarrear graves consecuencias, pero ni siquiera me atreví a mencionarlo en esa conversación. «Ni idea», repetí levantando las cejas y lanzando una mirada severa al señor Akram. «¿Y cómo le han tratado acá?». El corazón me dio vueltas. Debía desafiar al señor Akram e informar al encargado de negocios de los golpes y del interrogatorio. ¿Me ayudaría o me perjudicaría? No lo sabía, pero recordé que me había comprometido a decir la verdad a las autoridades iraníes. Mientras oraba en silencio para pedir sabiduría, se me ocurrió que debía aplicar la misma norma para relacionarme con las autoridades suizas. Respiré hondo y evité deliberadamente mirar en dirección al señor Akram. «Se me ha sometido a muchas horas de interrogatorios», dije, «y algunas no fueron buenas. A veces he sido golpeado y abofeteado por mis interrogadores». Las canosas patillas del señor Steiner se movieron con inquietud y sus cejas se levantaron al oír estas palabras. También noté
que el señor Abraham cambiaba nerviosamente de posición en su silla. El encargado de negocios me hizo más preguntas acerca del interrogatorio y no me callé nada. Fue un alivio contar a alguien que se interesaba todo lo que había tenido que soportar en las últimas semanas. Era como que se hubiera desprendido una gran carga sobre mí. Esto es Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Un poco después le pregunté por mis padres. ¿Están en contacto con mis padres? Por supuesto, dijo David Steiner. Se preocupan mucho por usted y nos mantenemos en estrecho contacto. Me pidieron que le dijera que muchas personas estaban orando por usted. Le di las gracias. ¿Le puedo preguntar cuál es la postura oficial de la embajada acerca de mi encarcelamiento? El encargado de negocios y el funcionario se enderezaron. Le puedo asegurar, señor Baumann, que puede contar con el compromiso total del gobierno suizo para sacarlo de la cárcel. No se nos ha dado ninguna explicación del motivo por el cual usted se encuentra acá. Desde nuestro punto de vista, usted ha sido detenido ilegalmente. Estamos muy molestos con el gobierno iraní por haberle detenido. Y para subrayar su postura, miró al señor Abraham fijamente a los ojos y repitió: estamos muy molestos con el gobierno iraní por haberle detenido. Gracias, le dije, aliviado de que hubieran tomado sin requisios partido por mi causa. ¿Le han permitido hacer algunas llamadas telefónicas? En esta ocasión la pregunta procedió de Walter Graf. No, respondí. No me han permitido telefonear a nadie desde que estoy acá. Bueno, esta es una violación a sus derechos, interpuso. Deberían habérselo permitido. Usted tiene derecho a una llamada de 10 minutos cada 2 semanas. Luego se volvió hacia el señor Abraham y le dijo: espero que se me informe cuando el señor Baumann haya hecho su llamada telefónica. ¿Le dejan salir al aire libre 1 hora por semana? No, la única vez que salgo es cuando me llevan a alguna parte y 1 vez por semana me conceden como unos 10 minutos en un cuarto que no tiene techo, tan solo una rejilla metálica a través de la que se puede ver el cielo. Eso también tiene que ser corregido, dijo Walter Graf, una vez más con mordacidad mirando al señor Abraham. David Steiner retomó entonces las preguntas. ¿Decidió usted que no le visitáramos hasta ahora?, me preguntó. Yo me reí con incredulidad. Me habría encantado verles el primer día que estuve acá. Desgraciadamente no sabía que tal visita me estaba permitida. La voz del encargado de negocios se tornó más grave. Es un requisito informar a todos los prisioneros acerca del derecho que le asiste de ver a un funcionario de su embajada en los 2 días siguientes a su detención. Se volvió hacia el señor Abraham y le preguntó:
¿No informaron al señor Baumann del derecho que le asiste de contar con su embajada? Él no pidió verles a ustedes, repuso débilmente mi interrogador. Bueno, no sabía que podía pedirlo. Claro que hubiera querido verlos. El señor Abraham se encogió de hombros. ¿Cómo iba a saberlo yo? Él nunca lo pidió. El encargado de negocios me hizo más preguntas acerca de mi experiencia en la cárcel. ¿Tiene acceso a un médico? ¿Come lo suficiente? ¿Puede dormir bien? Respondí a todas sus preguntas lo mejor que pude. Y después de un rato los funcionarios iraníes comenzaron a meter papeles en sus bolsas y a mirarse unos a otros. Yo sabía que la reunión tocaba su fin. Pero los funcionarios suizos recibieron el mensaje. Antes de marcharnos, tengo algunas cosas para usted. Sus padres nos pidieron que le trajéramos una Biblia. No resultó fácil encontrar una de inglés, pero no las hemos arreglado, dijo David Steiner. Me entregó una Biblia de los Gedeones, la misma que se distribuye en miles de habitaciones en el hotel para todos los Estados Unidos. Gracias, le dije. Aprecio mucho que se hayan ocupado de esto. Walter Graf se puso de pie, recogió su bolsa grande de papel que había dejado de la mesa y me la pasó. Acá hay algunos artículos que puede necesitar y un poco de dinero, dijo. Cuando tomé la bolsa, David Steiner me miró a los ojos. Dan, dijo usando mi nombre de pila por primera vez. Estamos trabajando intensamente en su caso. Estamos en contacto con ciertos elementos del gobierno iraní, tanto dentro como fuera de Irán, todos los días. Mi personal está comprometido a sacarlo de aquí. No se rinda. Nos volveremos a ver pronto. Inmediatamente después se levantaron todos los presentes en la sala. Estreché las manos de mis dos nuevos amigos suizos. La reunión arrojó un rayo de esperanza sobre todo lo que había tenido que sufrir y me sentí abrumado por la sensación de alivio que me embargó en ese momento. Si hubiera sido estadounidense probablemente les hubiera abrazado, pero sabía por la familia de mi padre que los suizos son mucho más reservados y no quise ofender ni avergonzar a ninguno de los dos. Muy bien, señor Baumann, acompáñeme, dijo el señor Abraham en un tono de voz suave que no pude interpretar. Me preocupaba un poco lo que ahora me pudiera acontecer. Yo había hablado deliberadamente de todo lo que el señor Abraham me había prohibido hablar. ¿Cuáles serían las consecuencias de una desobediencia de esta manera? Eché un último vistazo a los dos hombres suizos cuando franqueaban la puerta. Cuando regresamos al edificio principal de la cárcel, el señor Abraham se volvió hacia mí. No siguió mis instrucciones, dijo lisa y llanamente. No sabía cómo responderle. Ciertamente no quería decir algo que desatara la atención. Señor, tenía que responder sus preguntas honestamente, les dije, después de dar a unos cuantos pasos. No tenía otro remedio. Mi interrogador me miró a la cara. No importa, dijo con aire casual. Lo hecho está. Noté en sus ojos oscuros lo que quiso decir. Su hosca expresión no parecía albergar malicia contra mí. Yo me reí en voz audible. Aquello representaba un gran juego para él. Se mostraba indulgente aunque había perdido un asalto. Me pregunté qué me habría sucedido si hubiera cedido a sus intimidaciones y amenazas y me hubiera callado, o peor aún, mentido en la entrevista. ¿Me habría mostrado el mismo respeto si hubiera hecho lo que él quería? Mientras íbamos caminando, el señor Abraham prosiguió la conversación, señaló el edificio principal. ¿Sabe usted quién fundó y ayudó a construir todo esto?, me preguntó. No, le respondí. ¿Los israelíes? ¿Y sabe usted quiénes les ayudaron? No, volví a responderle. El gobierno de los Estados Unidos de América, dijo con voz triunfante. ¡Qué bien! Fue una conversación extraña, casi como que si fuéramos dos amigos caminando por un lugar turístico y no un interrogador que estaba conduciendo a un preso a su celda.
Caminamos un poco más y de pronto el señor Abraham se detuvo y en un instante me miró. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Preguntó sin dar indicio de mofa en su voz. Yo sentí que su ofrecimiento era sincero, por lo que le respondí: si puede conseguirme otra celda. No me gusta estar cerca de los guardias, se pasan toda la noche hablando. Muy bien, lo arreglaremos, dijo en forma realista. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Esto es Titanes de la Fe. Reanudamos la marcha y llegamos a la entrada del edificio principal. Me puse la venda instintivamente y fui conducido por los pasillos hasta mi celda. El señor Abraham me escoltó hasta el interior de la celda y rebuscó en la bolsa de artículos que había recibido de las autoridades suizas. Entresacó una cuchilla. No se le permite tener eso, dijo con aire de disculpa. Buenas tardes, señor Baumann. Me quedé largo rato mirando la bolsa de regalos en el suelo antes de sentarme con las piernas cruzadas y examinar su contenido. Fui sacando cada cosa deliberadamente después, como de costumbre. Quería alargar el momento. 3 barras de chocolate suizo Frigor, un frasco de jabón de afeitar, 3 revistas de National Geographic, una bolsa que contenía 10 manzanas rojas brillantes y la Biblia de los Gedeones. Impresionaba un poco. Apenas podía asumir las nuevas opciones que ahora tenía a mi disposición. Podía comerme toda una barra de chocolate de una sentada o un pedacito por vez y tal vez conseguir alargarlo por varios días. Podía hacer lo mismo con las manzanas, además de decidir con deprisa o cuán despacio deseaba comer. El chocolate y las manzanas, también debía decidir qué hacer con la envoltura. Me inclinaba por enrollar el papel de estaño en pequeñas canicas para que los Beasleys y los Fadfords pudieran celebrar más torneos de bolos, pero no mencionar los juegos de pulgas con las semillas de las manzanas. Resolví que la ocasión bien merecida ser celebrada con un trozo de chocolate. Aquella misma noche se presentó un guardia a la puerta de mi celda. «Recoja sus cosas», dijo. «Está de mudanza». Arrojé apresuradamente mis cosas en la bolsa de papel y me puse la venda. Con la bolsa firmemente sujeta bajo el brazo, fui llevado por un pasillo antes de doblar a la izquierda. La puerta de una celda chirrió y entonces pude quitarme la venda. En menos de 5 minutos me había mudado de casa con todas mis posesiones. La nueva celda tenía a disposición muy diferente a la anterior. No obstante, la alfombra estaba más raída y manchada. Fui optimista y tiré de la cadena, pero no funcionaba mejor que la acababa de dejar atrás. Saqué mis cosas de la bolsa una por una y las dispuse exactamente igual que en la antigua celda. Apenas había acabado cuando unas estruendosas risotadas resonaron a través de la pared del radiador de la calefacción. Escuché atentamente y primero 2, después 3 y luego 4 personas interrumpieron en una animada conversación. Pero no era una conversación de presos y no reconocía a ninguno de los guardias que hablaban. Finalmente, llegué a la conclusión de que la celda estaba ubicada junto a una especie de salón social cuya tarea oficial consistía en hacer mejores musulmanes de la muy afortunada. Finalmente llegué a la conclusión de que la celda estaba ubicada junto a una especie de salón social cuya tarea oficial consistía en hacer mejores musulmanes de los muy infortunados presos de la cárcel Evin. Esperé que el ruido cediera, pero las voces no cesaron en toda la noche. Cuando el carro del desayuno llegó a las 7, me lamenté de haber solicitado al señor Abraham otra celda. No pude evitar la sospecha de que me hubiera proporcionado adrede una celda más ruidosa. Decidí averiguar cuán sincero había sido conmigo
cuando me dijo que quería ayudarme. Después del desayuno pedí al guardia que transmitiera al señor Ram el mensaje que deseaba ser transferido a otra celda apartada de la murmuración de guardias y conversadores. El guardia debió transmitir mi mensaje, ya que aquella noche misma volví a ser trasladado a otra celda. Aún podía oír a los guardias, pero no más la conversación. Agradecí el traslado, pero decidí no correr más riesgos, por lo que me concentré. Esta era mi última celda y me serviría de nuevo hogar. En los días que siguieron di muchas gracias a Dios por la oportunidad de entrevistarme con las autoridades suizas. Cada vez que pensaba en ello, me derramaba expresando aprecio y emoción. Aunque no había durado más de media hora, me había causado un profundo efecto. Por primera vez que había sido arrestado, sabía a ciencia cierta que no había sido olvidado. Ese conocimiento elevó mi espíritu considerablemente. Había gente fuera que se preocupaba de mí y se esforzaba por ayudarme. Ahora también sabía que tenía algunos derechos. Tenía derecho a una llamada telefónica cada 10 días y a respirar aire fresco una vez por semana. Y lo que era más importante, tenía la esperanza de conocer en breve de que se me acusaba formalmente y de que mi caso progresara hasta el punto de poder probar mi inocencia. 3 días después, en mi 6ª semana de cautiverio, llegaron a mi celda 2 documentos. Uno de ellos llevaba el sello oficial de la Embajada de Suiza y el otro de la sección de intereses estadounidenses en Irán. Junto al primer documento había una nota que decía: «Señor Baumann, le adjunto 2 hojas. Escriba por favor en ella su nombre, nacionalidad, la razón por la que vino a Irán y una breve declaración que atestigue que usted no es un espía». Firmé los documentos y los entregué al guardia. «Saludos, señor Johann Meyer, embajador». El guardia se quedó de pie junto a mí, instándome a darme prisa. En 2 minutos garabateé la información solicitada y el guardia se llevó los documentos. A medida que la 6ª semana de mi cautiverio tocaba su fin, me senté en el suelo a leer una de las novelas que me habían proporcionado los guardias. Me habían acercado un total de 10 libros. Comencé leyendo Raíces, pero lo deseché. Luego leí Hueso Quebrado de Dick Francis, una historia de un domador de caballos. Y ahora estaba leyendo un tercer libro titulado Un féretro de Hong Kong. Aunque la lectura ayudaba a pasar el tiempo, también podía causar desaliento. Me zambullía tanto en el relato que me olvidaba por completo que estaba sentado en la celda de una cárcel en Irán. Desgraciadamente, cada vez que hacía una pausa, la deprimente realidad de mi legumbre alrededor se precipitaba sobre mí. Mientras leía, la celda se quedó de pronto en tinieblas. En vez de llamar al guardia, decidí disfrutar de la oscuridad, esperar a que él se asomara a mi celda en la próxima ronda y descubriera que no tenía luz. Cuando el guardia llegó y descubrió que la celda estaba a oscuras, se puso muy nervioso. «Hay que arreglarla arriba», me gritó desde la mirilla. Unos 10 minutos después oí un chirrío encima de mi cabeza y comprendí lo que quiso decir. Al parecer, se podía acceder a la lámpara desde un pequeño hueco por encima del techo para eliminar la necesidad de entrar en la celda y arreglarla. Me maravillé de la ingenuidad de los israelíes y los estadounidenses que habían proyectado y construido la cárcel. Solo deseé que no fuera usada para albergar a ninguno de sus ciudadanos. La bombilla fue reemplazada y cuando me disponía a reanudar la lectura oí una pequeña explosión. La celda volvió a quedar sumida en la oscuridad. Esta vez esperé como 1 hora hasta que el guardia se enteró de que estaba otra vez sin luz. Oí crujientes pisadas acercarse rápidamente y de súbito 2 guardias interrumpieron en la celda. Sus rostros estaban llenos de ira. «Sabemos lo que está haciendo», gritó el guardia con un diente partido. «Yo no he hecho nada», repliqué. Empecé a temblar ya que los 2 hombres estaban muy agitados. «No nos venga con mentiras», gritó el otro guardia. «Sabemos que está tirando agua a la bombilla para apagarla». «No es verdad», dije, ocultando mis temblorosas manos en la espalda. «¿Por qué iba a hacer una cosa tan tonta?» «Claro que lo ha estado haciendo», gritó el guardia del diente partido. «Sé lo que pasa en esta celda,
Y ahora póngase de pie y ponga sus manos contra la pared. Hice como se me dijo e intenté mostrarme tranquilo e inocente por fuera, pero en mi interior temblaba y dudaba de lo que aquellos airados hombres podrían llevar a cabo. Llevaba el suficiente tiempo en la cárcel como para saber si ellos decían que habían lanzado agua a la bombilla. Entonces eso llegaría a imponerse como verdad. No importaba que yo protestara mi inocencia. Después de más griterías, golpes y empujones, en un intento por hacerme confesar, los guardias se marcharon y otra vez la lámpara fue extraída por el techo y cambiado la bombilla. Cuando la lámpara bajó a su sitio, oré fervorosamente para que no volviera a fundirse. Afortunadamente, no se fundió. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe.